Hola, hola, mis corazoncitos shinies, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal de Niñas que Enamoran. Yo soy Hansi Chávez y el día de hoy, corazoncitos, quiero compartirles un diseño en colaboración con mis compañeritas del grupo de Facebook El Arte en Tus Manos. En esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño en punta coffee y vamos a estar utilizando lo que es nuestro dedito de práctica. Voy a estar acomodando aquí lo que es nuestra forma escultural. Y hoy, en este día, este dedito estaba de rebelde, chicas, porque no me dejaba pegar la forma escultural. Me costó un poquito de trabajo, estaba yo creo como grasosito, no sé. Pero bien, los productos que voy a estar utilizando en esta ocasión son el acrílico white de Shiny Night. Voy a estar utilizando este acrílico que se llama blanco luminoso y voy a estar utilizando mi monómero que estoy poniendo por acá. Y voy a estar utilizando también este acrílico que es un color rosita con unos destellos en dorados que les va a encantar. Está súper hermoso. Todos ellos son de mi marca, chicas. Ya saben, si ustedes quieren adquirirlos, simplemente mándenme un mensajito y con gusto yo les estaré haciendo su envío. Aquí voy a comenzar trabajando con la perla en el acrílico cover. Es un color muy padre, chicas. Y voy a estar trabajando lo que es una almendra exótica y voy a estar acomodando, como ustedes ven ahí, una perla bastante grandecita para ya dejar más o menos lo que sería la altura de la zona de tensión y me quede ya más o menos de tamaño adecuado lo que es el grueso. Voy a estar colocando acá otra perlita y vamos a emparejarla con la perlita anterior, tratando de dejar aquí lo que sería la almendra exótica y el pues bien marcado. Esto también lo pueden ustedes hacer con lo que sería la técnica navaja y créanme que les va a quedar súper bonito, pero en esta ocasión yo no lo estoy usando así, simplemente con el puro pincel vamos a estar definiendo bien lo que es la línea. Bien, una vez que terminamos de hacer esto, voy a estar tomando una perlita del acrílico blanco, lo voy a estar llevando de lado a lado y lo voy a empezar a incorporar, a pegar bien a lo que es la zona de la almendra. Lo vamos a estar marcando muy bien y lo vamos a dejar lo más delgadito posible. Ahí le voy a estar dando, tratando de que los faldones no me queden nada, pues no me quedan así como muy escurridos y de esta manera batallarle menos a la hora que limemos los faldones, no nos quede tan así como que tan choquecillos y nos queden lo más parejito posible. Limpio mi pincel y voy a estar tomando una pequeña perla del acrílico blanco luminoso y lo vamos a estar colocando cerca del área de la almendra y lo vamos a difuminar. No ocupe este color totalmente porque lo que voy a estar trabajando necesita que el blanco que use sea bastante sólido, pero de todos modos quería darle un toquecito de brillo. Y el blanco luminoso pues es sólido, pero no tanto como si fuera el blanco normal, es un poquito más lechoso. Y bueno, aquí le voy a poner un poquito encima, no importa que se nos encime sobre la almendra, porque a la hora de que limemos todo eso, pues se va a quedar aquí. Voy a estar poniendo un poquito más larga la punta, chicas, porque lo que ya estaba yo viendo pensando en poner lo que continúa, dije, no, como que no me va a caber, así que decidí hacer la punta un poquitito más larga. Y bueno, ahí lo que estábamos haciendo, acrílico blanco luminoso trae algunas decoraciones en corazoncito. Créanme que les va a gustar. Este acrílico está muy bonito y por ejemplo para una boda quedaría así súper padre este acrílico. Bien, una vez que terminamos de colocar nuestro acrílico de color, les recomiendo que utilicen monómero totalmente limpio para la hora de encapsular, ya que esto garantiza que su acrílico cristal les quede totalmente transparente y se vea mucho más bonita su aplicación de encapsular. Voy a estar poniendo ahí unas pequeñas perlitas como ustedes miran aquí. En esta ocasión empecé de la punta hacia la almendra. Esto lo hago así para que vaya ayudando el grosor que necesite y al termine de completarla, llegando a lo que es la zona de almendra, ya que no la voy a estar encapsulando y trata yo de dejar lo que es la punta no tan gruesa. Una vez que secó, vamos a estar retirando lo que es la forma escultural y vamos a comenzar a limar con nuestra lima de grano 100 o 150.
Esta es la manera en la que yo lo hago. Normalmente limo en esta forma, chicas, como ven en B. Procuro poner la lima bastante recta, como ustedes miran ahí, para evitar marcar los huequitos que luego suelen hacerse en el área de tensión. Limo en forma de B, como les digo, y luego paso a limar la punta de manera recta, lo más derechito posible que podamos, para que la punta nos quede bien derecha. Después voy a estar pasando lo que sería la lima de la Carbide, y lo vamos a estar haciendo de esta forma para quitar todo lo que nos haya quedado por encima de lo que es la almendra. Con esta fresita lo vamos a estar limando, le vamos a estar dando estructura, siempre hacia abajo, chicas, para que no se lastime tanto la uña, vamos a ver, no se siente el golpeteo. Vamos jalando todo ese acrílico que va quedando ahí. Una vez que terminamos de quitar y retiramos todo el acrílico y ya le dimos una buena estructura a nuestra uña, vamos a estar pasando lo que es la lima spongy para quitar todas las rayaduras. Vamos a sacudir el polvito y luego con una gasita con un poquito de alcohol quitamos el exceso de polvitos. Voy a estar utilizando para el diseño de esta semana, que es tema pavo real, estos stickers, chicas. Hace mucho que no les trabajo nada con stickers y la verdad es que ya tengo tiempo con estos stickers ahí. No me acuerdo muy bien si me los mandaron en alguno de los swaps o si los compré, la verdad no recuerdo, pero el chiste es que ahorita pues aprovecho con este tema de pavo real para utilizarlos, porque la verdad están súper bellos y ya le traía yo ganitas de usarlos, así que bien. Voy a estar tomando este sticker que es el pavo real, de los que vienen ahí como más grandecitos. Ese otro venía como suelto y voy a empezar a estar quitando con la ayuda de unas pincitas las hojitas, bueno, las plumas más bien del pavo real, y las vamos a empezar a acomodar. Chicas, este dedo en este video me dio mucha lata, se me estuvo meñando mucho, como que no agarraba yo. La verdad es porque no traigo uñas, chicas, me cuesta más trabajo trabajar las uñas cuando no traigo uñas que cuando traigo mis uñas largotas. Por eso yo creo que le batallé un poquito. Bien, este que estaba suelto le voy a poner un poquito de resina y lo voy a estar pegando con la resina. También esto lo pueden hacer, chicas, cuando ya tengan sus stickers, como que luego hay algunos que vienen como que la gomita no está tan buena, poniendo un poquito de resina pega bien. Una vez que terminamos de poner todos los stickers, vamos a estar quitando los excesos, los piquitos que nos hayan quedado por fuera de lo que es la estructura de la uña. Es importante quitarlos antes de poner nuestro topo finalizador. Como ven ahí, le paso la lima muy suavecito para evitar levantarlo, pero sí para retirar los piquitos que nos quedan por fuera. Quitamos el polvito que nos haya salido y voy a estar colocando, en este caso estoy utilizando lo que es el gel finish, y lo vamos a estar colocando para ponerlo en toda la uñita, como les digo, no mucho que a la hora de que lo metamos a curar nos escurra, pero sí lo suficiente para que no se nos vaya a hacer un hueco. Una vez salido de lámpara voy a estar trabajando unos garigoles y vamos a empezar a trazar ahí como unos circulitos y lo vamos a empezar a estar trabajando de esta manera. Ahí jalo la pintura, como ustedes ven, no tengo el pincel como muy cargado, es poquito, y luego voy a poner uno a la inversa. Ahí vuelvo a remarcar porque me quedó como muy flaquito y empiezo a jalar. Acá voy a poner una como especie de hojita. Y como les comento, el tema de esta semana era pavos reales, así que no dejen de pasar a visitar los canales de mis compañeritos que están participando en esta bella colaboración. Abajito, como siempre, en la cajita de descripción, bueno, no en la cajita, sí, en la cajita de descripción les dejo los enlaces para que ustedes pasen a visitarlas, para que ustedes vean los trabajitos que ellas habrán hecho. Seguramente hicieron cosas muy bonitas porque todas le echan muchas ganas a la hora de hacer estas colaboraciones. Bien, aquí estoy poniendo otro garigolito por este lado para completar, y voy a estar haciendo un efecto velvet poniendo un poquito de acrílico, en este caso blanco. También lo pueden ustedes hacer con acrílico cristal y de las dos formas les queda súper bello. Una vez que lo metimos a curar a la lámpara por 30 segundos, vamos a estar sacudiendo el exceso de acrílico con un cepillito, y luego vamos a estar terminando de hacer la decoración de esta uñita hermosa con unos cristalitos. Voy a estar utilizando para este diseño aquí gel de construcción para pegarlos, y voy a estar utilizando cristalitos en forma de esos de conito, que la verdad me encantó cómo quedaron.
Aquí voy a estar tomando otro porque quería yo a los colores de las plumas y no me salía, chicas, me salían de otro color, pero no el que yo quería. Aquí con el ala de mi muñequita voy a estar acomodando los cristalitos para que queden bien acomodaditos, y una vez que los terminé de colocar, creo que me sentí como que le faltaba un poco de vista a las plumas de mi pavo real, así que también un poquito de este gel iridiscente y lo voy a estar colocando en todo lo que es la parte oscura con un pincel muy finito para darle forma. Lo estoy poniendo mero en lo que es el hoyito, el azul intenso que es característico de las alitas de los pavos reales. Ahí estoy poniendo este gel iridiscente y le estoy poniendo un poquito ahí en lo que serían sus plumitas del copetón, y después voy a estarlo jalando por el palito en medio, digamos, de lo que es la pluma. Relleno bien el huequito como ustedes ven y jalo ¿cómo se llama? El palito. Lo meto a curar un minuto ya a la lámpara y miren qué bonito quedó. Se ve muy hermoso, chicas. Aquí les digo que este celular tiene como que enfoca, pero no enfoca nada. No sé qué es lo que está enfocando, porque de repente yo creo que enfoca la hormiguita que pasó por ahí. Acá le ando picando en la pantalla para que me haga bien el enfoque, pero la verdad es que como que no enfoca tan bien. Pero al final, como siempre, les dejo fotitos para que ustedes vean cómo es que quedó. Miren, ahí ven, le hago le pico ahí en la cámara para que me enfoque, pero de todos modos yo no sé qué es lo que enfoca. Pero bueno, mis amores, me despido, espero que se encuentren súper bien, les mando un fuertísimo abrazo, muchísimas gracias por acompañarme a mirar este videito, espero que les haya gustado este diseño, déjenmelo saber abajito en los comentarios, y si eres nuevito por aquí, te invito a que te suscribas. Bye bye, las quiero, besitos, nos vemos pronto.